Hola Ramón, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, maestro. Perdón, ahí te preguntaba por el WhatsApp, que haz de cuenta que en la versión que yo sincronicé, yo suponía que iba a sincronizar la última versión sobre la que estamos trabajando, pero no, haz de cuenta que me apareció una versión que no reflejaba lo último que estuvimos trabajando ni siquiera en la sesión anterior. Ahí era la duda que te preguntaba ahí por WhatsApp, si lo que sincronizamos, o no sé si sea mi caso nada más en particular, corresponda a la última versión que estás trabajando en los ejercicios. Sí debería tenerlo más actual. Si cuando lo revisó no lo tenía, Ujú. pudiera ejecutar git fetch y luego git pull y en teoría ya lo debería de tener. Ok, si quieres déjame hago el ejercicio porque te digo, esa era la duda que por ahí te planteaba en la semana, de que lo que sincronicé no correspondía a la última versión. Y en eso me quedé, la verdad. Ok, sí, No, este es ujú, git fetch y git pull. ok. Eh, Digo, no sé ah, si alguien lo haya sincronizado y si le haya bajado la última versión. Ahí en la rama que dice task 1, ahí están esos comandos. Es para, una vez que ya lo clonó, ya lo tiene, ya nada más es seguir siguiéndole en base a eso. Ok, Y ya tendrían lo. el término correcto es clonar, ¿verdad? No sincronizar. ¿Es clonar? Sí, una vez, bueno, los dos son correctos. Solo el primero se clona, ya lo hizo. Se sincroniza, también ya lo tiene. Ujú. Pero siempre que vaya a moverle o a hacer algo nuevo, hay que ver si hay cambios pendientes por bajar. O sea, ejecutaríamos git fetch y después git pull. Ok, Si ejecutando los dos 9 cambios, sería. A ver, el último, ignóralo, lo escribí mal, es git pull. El último sí está bien, es git pull origin my. En caso de que los primeros dos no le hayan funcionado, el último lo va a forzar. ok, déjamelo intento y a ver qué resultado me da. Pero te digo, en eso me quedé yo. Ok, bueno, lo que vimos anterior era parte de la clase cero para React y ahorita vamos a empezar con las clases cero para Nest. Antes de eso, vamos a explicar ahí cómo va a funcionar y cómo se va a unir todo. Ramón, ¿no estás compartiendo? No sé si todavía no inicias o... Un momento. Ok, me dicen si ya la ven. Ya. Ok. Lo que nosotros vamos a desarrollar es algo que se conoce como full stack. Me dicen si ahí es legible o hacemos un poquito más de zoom. Un poquitito más, porfa. Ok. Vamos a hacer algo que se le llama full stack. Quiere decir que vamos a hacer una aplicación completa. ¿Qué conlleva hacer una aplicación completa? Bueno, vamos a tener eh, la parte del cliente. Vamos a desarrollar la parte del cliente. También vamos a desarrollar la parte del servidor
Y vamos a desarrollar también la parte de base de datos. Ok, ahora, ¿cómo interactúan estas tres tecnologías o cómo las vamos a hacer funcionar o tener todo? Ok, la parte del cliente corresponde a frameworks de tipo como React, React Native, Vue, Angular. Bueno, son los más populares, pero en realidad hay más. Svelte también. Vamos a cambiar de color. Estos son los frameworks del cliente. ¿Por qué se le llama cliente? Porque es lo que el usuario final ve. Es decir, ahorita diseñamos en React Native la parte de la aplicación con el que el usuario va a interactuar. Entonces, esta se le conoce como la parte del cliente. Ahora, la parte del cliente interactúa con el servidor en conexión bidireccional. Aquí quiere decir que el cliente va a enviar datos al servidor, y el servidor va a responder y después el servidor le va a enviar datos al cliente. Ahora, ¿cómo se crea o cómo se construye la parte del servidor? Bueno, aquí tenemos otros frameworks. Aquí tenemos Spring Boot, tenemos Laravel, tenemos DJ Django. Tenemos Nest, JS, tenemos Express. La peculiaridad de los frameworks del servidor es que, por ejemplo, Spring Boot está construido en Java, o más bien se construye en Java. Laravel está en PHP. DJ Django está en Python. Nest está en JavaScript y no, está en TypeScript. Y Express está en JavaScript. Ok, a diferencia de los frameworks de servidor, estos digamos que no están anclados al cliente y por eso es que pueden ser en diferentes lenguajes. Son los más populares, hay muchísimos más. Entre los más comunes está Spring Boot, Laravel, Django Next y Express. Cada uno se desarrolla con su propio lenguaje. Entonces, lo que hace el cliente lo que se comunica a través de algo que se conoce como, ah, a ver, como HTTP API. Ok, esta es la manera de comunicarse. Entonces, el cliente le envía datos al servidor y el servidor le responde. ¿Cómo le va a responder el servidor al cliente? Lo que viene haciendo aquí es, el cliente viene, ejecuta un API o por un protocolo de HTTP. De aquí hay cuatro más comunes. Tenemos GET, tenemos POST, tenemos UPDATE, DELETE y PATCH. Esto ya es un estándar y es un estándar que ya está en todos los frameworks. Es decir, el get pues se va a significar lo mismo para todos. Es decir, con get vamos a obtener datos. Con post vamos a guardar datos. Update. No, este no va. Con delete vamos a borrar datos y con patch este es el equivalente a actualizar. En algunos este puede variar, en algunos sí puede decir update directamente. Ahora, si el cliente, por ejemplo, una aplicación en React Native quiere obtener datos de la base de datos, ¿qué va a hacer? El cliente en React Native va a ejecutar una petición de tipo GET. Petición, ¿con qué nos referimos a petición? Con ejecutar un endpoint.
con un protocolo HTTP. Le decimos, lo explicamos con un GET. Luego el framework del servidor va a reconocer que es un GET y en base a lo que el cliente le especifique que quiere ver o quiere mostrar, el servidor se va a conectar con la base de datos. ¿Cómo se conecta o cómo se vincula el servidor con la base de datos? Aquí hay dos maneras, o las dos maneras más populares son las siguientes. Una es por un driver y la otra es por algo que se le conoce como ORM. Ok. Cuando nos conectamos con un driver, lo que aquí prácticamente es decirle o hablarle en su lenguaje natural a su base de datos. Por ejemplo, select asterisco from usuario y ya trae los datos del usuario. Ahora, del lado del ORM, esta parte ya cambia un poco. ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a conectar con una base de datos, pero no vamos a usar sintaxis, por ejemplo, directa de SQL. Cambia un poquito. ¿Por qué cambia esto? Para hacer migraciones o para poder construir una base de datos. Digamos, hay casos donde ya tenemos una base de datos con hasta 1000, 2000 tablas. Entonces, pasarle a un nuevo usuario o un nuevo desarrollador todo ese código para que las cree en su equipo local es posible, pero a lo mejor implica también que tenga un conocimiento muy alto. Entonces, al tener un ORM, va a haber un archivo que ya se va a encargar de hacer todo eso, quizá más compacto y más sencillo de leer. Vamos a ver un ejemplo. Ok. Por ejemplo, cuando estamos acostumbrados a crear base de datos o a crear una tabla como tal, escribimos create table y las columnas o celdas que va a tener. Usando type ORM se ve de la siguiente manera. Esto se llama decorador. Ahorita vamos a profundizar un poquito más. Y se usa una clase. Se usa una clase por lo que se ve mucho programación orientada a objetos. Si alguno de ustedes ya ha ido a esta materia o le es familiar, pues prácticamente funciona exactamente igual que con Java o con cualquier otro lenguaje que sea de este estilo, que sea orientado a objetos. Entonces, así se vería cómo crear una, agregar una nueva columna o crear una tabla más bien. Así se vería cómo crear una tabla usuario. Una de las ventajas de esta parte es que, por ejemplo, si después nosotros nos equivocamos y ya no queremos la columna, por ejemplo, last name, si trabajáramos o directo con la base de datos, pues si tuviéramos que ejecutar algo como alter table o similar. Aquí ya no, aquí simplemente lo quitamos, borramos la línea de código, volvemos a ejecutar y se actualiza solo. Y las bases de datos que soportan Type ORM o ORM, son MySQL, Postgres, Oracle, MariaDB, SQLite, SQL Server de Microsoft y MongoDB. Y la ventaja de esto es que podemos estar interactuando a la vez con una base de datos relacional, como son todas las de acá arriba, o con una base de datos no relacional como MongoDB o Firebase o Supabase, entre otras. Entonces, cuando ya estamos creando nuestra propia API, vamos a ver los dos ejemplos. No quiere decir que uno esté bien y el otro esté mal. Simplemente que tienen aplicaciones un tanto específicas. Entonces, vamos a ver cómo crear las tablas desde Framework de manera, llamémosle
Bueno, con driver y usando ya TypeORM, que así se vería de cómo crear una tabla. Bien. Entonces el servidor se va, volviendo aquí, el servidor se va a conectar a la base de datos por estos dos. Hay más protocolos, pero estos son los más conocidos. Por un driver sería tal cual ejecutar este código SQL desde el servidor, pasárselo a la DB y que la DB responda. ORM es hacer esto tal cual. Si nos vamos por aquí a Docs, aquí con este también podemos hacer las relaciones, por ejemplo. Aquí es cómo crear una llave primaria, cómo relacionarla con otra tabla y cómo se vería así. Bueno, más adelante ya vamos a profundizar más en esto y vamos a ver ejemplos más claros. Ok, entonces el servidor va y se conecta a la base de datos. Ahora, entre la base de datos es otro mundo básicamente. Entonces, de este lado tenemos a, a MySQL. Tenemos a Microsoft SQL, Postgres. Ok, hay más, vamos a mencionar de momento solo las más comunes. Ahora, qué tienen todas estas en común? Que todas estas son bases de datos relacionales, pero también hay otras que son no relacionales. Vamos a cambiar esto de color. En las no relacionales tenemos a MongoDB, tenemos a Firebase, tenemos a NeoJ4, si no me equivoco, aquí sí se llama NeoJ4. Ok, ok. Lo que tiene la particularidad de estas bases de datos no relacionales es que cada una o la mayoría tiene sus propias reglas. Son no relacionales, pero por ejemplo, MongoDB aún dentro de las no relacionales, se le conoce como una base de datos de documentos. Firebase se le conoce como una base de datos eh, ah, de key value y Neo.js4 una base de nodos. Y aún hay más y de más tipos. Solo que aquí ya tienen aplicaciones aún más específicas. Normalmente MongoDB se usa para chats, tipo, quizá no del tamaño de WhatsApp, pero normalmente se usa para chats. Firebase se usa para cambios en tiempo real y Neo.js4 se usa ya más para tipo investigación. Investigación cuando ya tenemos billones de datos y queremos un orden o queremos acceder a un dato o hacer un filtrado muy en concreto. Porque esta es la mejor opción para este tipo porque funciona en base a nodos. Es decir, no va y busca elemento por elemento y obtiene los coincidentes, sino tiene otra manera de hacerlo. Entonces, como se diría coloquialmente, estas de aquí pues son aparte. Y adentrarnos a cada una de ellas pues es otro mundo. Ok. Tenemos las relacionales y tenemos las no relacionales. Ok.
Con un driver normalmente solo accedemos a las no relacionales y con ORM podemos acceder a ambas. Ahora, ahora vamos a regresar a la parte del cliente. Ok. Esto vamos a ponerlo de otro color para que se entienda mejor. Ok. Ahora, supongamos que yo tengo mi proyecto del cliente terminado, yo tengo mi aplicación en React Native, ya tengo mi aplicación de servidor terminada en... a ver. Ya tengo mi aplicación terminada en React Native, ya tengo mi aplicación de servidor terminada, ya tengo mi base de datos construida y terminada con todas sus relaciones. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso o qué sigue de aquí? Lo que tenemos que hacer es desplegar todo esto a producción. Ahora, esa parte, ¿cómo se hace o cómo se lleva? Del lado del cliente, tenemos herramientas para hacerlo como Azure, o no, hosting de Azure. Tenemos Heroku, que es muy popular para proyectos como personas, proyectos sencillos y casi siempre es gratis. Tenemos a Netlify, tenemos a hosting de Amazon, de AWS, y tenemos a Google Cloud Hosting. Ok, para yo subir una aplicación del cliente, puedo subirlo a cualquiera de estas plataformas. ¿Cuál va a ser la diferencia? El costo, algunas son gratis, algunas no, y algunas soportan un peso máximo de archivos, es decir, de cuánto pueda pesar mi aplicación. Esto si fuera del lado de aplicaciones web. Eh, en el caso ya de aplicaciones, bueno, aquí solo hay dos caminos que tendríamos Android y iOS. Ok. Ahora, y mi proyecto de servidor, ¿cómo lo subo? ¿A dónde lo envío? ¿O cómo hago para que ya esta parte esté en línea? Esto vamos a hacerlo hacia acá. Para subir mi lado del servidor, normalmente esto se puede subir a una máquina virtual. Eh, ¿Quién ofrece los servicios para una máquina virtual? Normalmente tenemos a Azure de Microsoft y tenemos a AWS de Amazon. Podemos crear una máquina virtual. Otra se le conoce como crear un build. Y aquí lo podemos subir a otros como Railway, Vercel, si no me equivoco. Y bueno, son los más comunes. Y tenemos otra opción que es, ¿dónde está aquí? Tenemos otra opción que es desplegarlo en contenedores. Y aquí se subiría a Kubernetes y no recuerdo cómo se llama el otro, pero es OCM, Digital Ocean. Ok, para nuestro proyecto de servidor, esto ya, y aquí ya, así como tenemos más opciones, ya la dificultad empieza a subir un poquito. Porque cuándo utilizar uno o cuándo utilizar otro.
Ok. ¿Cuándo utilizar uno o cuándo utilizar otro? Normalmente aquí hay dos factores que lo incluyen. El costo y qué tan grande es el proyecto. Normalmente, si el proyecto es muy sencillo o no requiere tantas transacciones, se puede armar un build y subir a Railwell y Vercel. Normalmente estos dos suelen ser gratis o suelen tener una capa gratuita bastante amplia. La máquina virtual, bueno, aquí hay que rentar una máquina virtual de Azure o de Amazon. Y luego montar todo el servidor en la máquina virtual. O crear un contenedor, subirlo a Kubernetes o a DigitalOcean. Normalmente, bueno, vamos a separarlos por acá. Normalmente estas dos opciones tienen costo desde el inicio. Entonces normalmente eso es lo que determina qué usar uno o qué usar otro. Y este también. Y después de aquí es qué usar uno o cuándo usar otro, ya depende de costos, depende del tamaño de base de datos, depende de cuántas transacciones hagamos por día o por mes. Aquí pues ya son variables en cuanto a costos. Por ejemplo, hay programas de Microsoft que ofrecen 1000 transacciones por día gratis y te empiezan a cobrar o a cobrar caro a partir de 10.000 transacciones por día. ¿Qué quiere decir? Si ya tienes en tu proyecto 10.000 transacciones por día, pues quizá ya esté caminando solo o ya haya recursos con cual sustentarlo también. Los contenedores, esta parte es cuando el proyecto ya es demasiado grande. Entonces, normalmente es para cuando se tienen desarrolladores que algunos tienen Linux, tienen diferentes sistemas operativos. Entonces, la ventaja de un contenedor es que no importa el sistema operativo que se tenga, no importa la máquina, no importa el equipo, es como si tuviéramos una caja y ahí está todo nuestro proyecto. Entonces yo jalo esa caja, ese contenedor, lo bajo a mi máquina y me va a funcionar. Este soluciona ese problema que se tiene, que es muy común de que, es que en mi equipo sí funciona, en mi máquina funciona todo bien. Los contenedores vienen a solucionar esa parte. Se sube todo el proyecto a un contenedor, entonces se baja el contenedor y ya todo está corriendo. Todas las dependencias están corriendo sobre el contenedor. Entonces no importa qué versiones tengamos en nuestro equipo, no importa si tenemos una versión más nueva, una versión obsoleta, siempre va a funcionar exactamente igual. Y el build, este es cuando simplemente terminamos nuestro proyecto, ejecutamos npm build, eso nos va a generar un archivo zip. Vamos a la página de Railway, por ejemplo. Vamos a la página de Railway y lo subimos. Ya, ok. Ahora, ¿qué pasa con la base de datos? Las bases de datos funcionan de manera muy similar para subirse. Se pueden subir igual en contenedores. Y normalmente Microsoft o AWS de Amazon ofrecen ya una máquina en el paquete que se contrata. Ya te dan cómo acceder a una base de datos directamente. Simplemente te dan las credenciales y ya entras directamente. Entonces, para la base de datos realmente aplicarían los tres conceptos, excepto el último, solo los primeros dos. Ahora, esto es con las relacionales. Con las no relacionales, cada una de manera individual se maneja sola. MongoDB es de MongoDB tal cual. Firebase es de Google y Neo.js4 es de la empresa tal cual, Neo.js4. Entonces cada una tiene sus propias reglas, sus propios términos y su propio despliegue.
Entonces, esto es lo que lo hace ligeramente complicada. Entonces, si observamos bien, podemos ver que al menos Azure y Amazon y Google están en todos los procesos. Es decir, yo puedo contratar un paquete de Azure donde pueda tener mi proyecto del cliente, mi proyecto del servidor y mi base de datos. Amazon también me da la misma opción para poder tener mi proyecto del cliente, mi proyecto de mi servidor y mi base de datos. Google también usa la parte que se llama Google Cloud y podemos tener este, todo con el mismo servicio. Y también podemos tenerlo todos con cada uno diferente, no tienen que estar unidos unos con otros. ¿Por qué? Porque la comunicación entre cliente y servidor, yo puedo tener mi cliente alojado, por ejemplo, en Netlify, puedo tener mi servidor en Rallywire y la conexión va a ser por HTTP. Hola Entonces, Ramón, sí. perdón, una duda. Entiendo que digo, ahí por los términos que estás comentando, el despliegue de la aplicación, pues justamente sería en una plataforma en la nube. Sí. Este tipo de aplicaciones se pueden desplegar en un servidor físico, es decir, donde yo contrate un hosting y ese hosting me dé el servicio de alojar mi aplicación, mi front, mi backend y mi base de datos, o necesariamente este tipo de aplicaciones van desplegadas en la nube. Eh, Normalmente es en la nube, pero también usted puede contratar o tener sus propios racks de servidores y tener todo montado ahí. Obviamente la configuración, los protocolos de comunicación siguen siendo los mismos, pero la manera de cómo alojarlo pues va a variar. O sea, lo recomendable es de que el despliegue de este tipo de aplicaciones sea en un entorno de la nube. Eh, es Oh, que no es lo recomendable, siempre va a depender, aquí ya no es tanto tema del programador como tal o del desarrollador. Ya son decisiones más de tipo, ¿cómo se les llama? Decisiones de tipo gerenciales, o sea, en cuanto a empresarial. Ajá. costos. Ajá. O sea, puede que para la empresa, por los tipos de datos que maneja la empresa, le sea más factible tener su servidor físico en sus instalaciones. No, por ejemplo, ahorita si lo contextualizamos a lo que nosotros vamos a estar viendo, por ejemplo, en el entorno escolar, digo, ahorita, por ejemplo, están viendo desarrollo de aplicaciones web, sí, pero están viendo cómo desplegarla en un servidor físico, ¿no? Donde contratas un hosting, un dominio y ahí subes tu plataforma, digo, subes tu aplicación. Pero si lo contextualizamos en un entorno escolar, aquí sería igual de recomendable que lo hagamos sobre una plataforma en la nube o pudiéramos seguir ese otro proceso de contratar un servicio de hosting y alojarle ahí la aplicación. Ok. Eh, lo que yo recomendaría es que todo se haga en la nube. Todo este proceso tiene un nombre, se le llama DevOps. Ujú. Entonces, normalmente en los trabajos se hacen preguntas al respecto. Ahora, eh, para yo tener una aplicación web y subirla a una plataforma, puedo subirla y Google tiene capa gratuita bastante amplia. Netlify también. Y creo que Heroku ya no. Pero yo puedo desplegar mi página web y que esté en línea gratis, sin costo. Ahora, el tema del hosting, ese sí es esa parte. O sea, ese es uno negociable, ese se tiene que pagar sí o sí. Pero yo puedo desplegar o pueden ver todo el despliegue de la aplicación en plataformas que tienen capa gratuita. La diferencia del hosting es que a lo mejor si yo subo mi aplicación va a decir 127, me va a dar la IP y algo. Si la subo sin hosting, si ya la subo con hosting, ya va a decir tal cual. Ya va a decir tal cual el dominio que se haya comprado. Ujú. Entonces, incluso ahí pues ya entra otro tema que ya es más de redes, donde al hosting que compren, ahora hay que sincronizarlo por DNS a la plataforma en la que yo haya desplegado la página, para que ya no me dé una IP o
o algo predefinido, sino ya me dé tal cual mi dominio. Pero para este tema sí, yo recomendaría 100% que sea en la plataforma. Perdón, 100% que sea en la nube, porque hay muchas opciones gratuitas o para estudiantes y la capa gratuita aumenta demasiado. Por ejemplo, aquí yo tengo sí, estos son dos proyectos personales que tengo en producción. Por ejemplo, tengo que no requiere tener un hosting personal porque ellos lo que les importa es la parte operativa. Entonces, cuando ellos acceden, ven esto que dice Logistic Recolección Web App. No es un dominio propio, es un dominio que me da Google. Pero también tengo este otro que sí requiere un hosting personalizado. Y por ejemplo, antes de yo hacer la conexión por DNS, la URL se veía así. Sí, dice, esto es el UID que me da el hosting. A veces da la IP, a veces lo pone así. Esto ya va a depender del plataforma y lo pone así, web app. Entonces, cuando yo ya pago, bueno, se paga el dominio, se vincula por DNS, ya pasamos de ver esta URL a este de aquí. Y que creo que no se ha pagado. Por ejemplo, aquí es un caso de que ya no se pagó, entonces ya no me da accesible, pero porque no se renovó el hosting. Pero el proyecto como tal sigue vivo. Entonces, esta parte de aquí ya implica no tanto desarrollo de lo que es frontend, sino ya es un tema más de redes, donde se explica qué es una DNS, cómo conectar la DNS. Mm, Creo que aquí ya no me da la opción, pero es una manera. A ver. Sí, aquí está. Hay veces que la página va a lucir así, con un IP. Entonces, esta IP hay que vincularla por DNS. Hay que ir con un proveedor de hosting, que es otra plataforma aparte, que me dé las credenciales de DNS y luego vengo y las pego aquí. Y es un poquito complicado, pero ya es tema, bueno, realmente es un tema que se ve, si no estoy mal, en redes, porque es más de redes, es de unir la DNS. Pero sí, por ejemplo, Google, por ejemplo, tengo este proyecto aquí. Tengo este proyecto ya en producción funcional desde hace como ya un buen rato. Y, por ejemplo, ok, no vamos a mostrar información sensible. Ahí está. Esta es una base de datos de colecciones. Y, por ejemplo, si nos vamos al uso tienen 37.000 operaciones de lectura, 29 de escritura y eliminaron 7. Esto en las últimas 24 horas. Entonces es algo que está bastante movido y aún así siguen con la capa gratuita. Entonces, si yo tengo una cuenta de Freebase en su caso de estudiante, esto se multiplica por dos. Por ejemplo, aquí de descargas, me da 100 gigabytes por mes gratis. Se consumen 3.7 megabytes.
Por ejemplo, operaciones de lectura, que es cuántas veces el usuario entra y ve la página o consulta datos. Tengo hasta 50 operaciones por día y normalmente hacen 1000 a 2000 diarias. Entonces tengo 3.8% usado de límite. Y así hay bastantes plataformas, Firebase o Google Cloud no es la única opción, hay otras. Pero, por ejemplo, ahí cuando se rebasan esas cuotas, ¿en automático te llega un costo o te notifican de que en caso de que rebases las cuotas asignadas como gratuitas, tendría un costo? Sí, dependiendo de la plataforma hay dos tipos de costos. Por ejemplo, si yo supero, normalmente lo que se supera más pronto son las operaciones de lectura. Si yo supero las 50,001 me va a costar una décima de centavo por operación. Esa es una opción que van a cobrar ahora explícitamente por la cantidad que se consuma. Y la otra es, si yo ya sé que siempre me voy a pasar o ya el consumo es muy alto, ya se cambia a otro tipo de plan. Em, Se cambia a otro tipo de plan en el que a lo mejor ya la capa ya no es 50 operaciones de lectura por día, sino a lo mejor ya son 100,000, 200,000, dependiendo del plan que se elija. Pero esto va a variar, por ejemplo, esto es Google, esto varía en Azure, esto varía en Amazon. Normalmente Google es el más económico para empezar. Una vez que ya es una aplicación muy grande, normalmente muchos migran a Azure. Y Amazon es si el presupuesto es demasiado grande, porque Amazon suele ser muy, o sea, tiene costos demasiado altos. Pero entonces, por ejemplo, aquí en un proyecto yo tengo el hosting, lo tengo desplegado. Aquí también tengo un storage para donde cargan imágenes. Me da analíticos, o esto normalmente lo ve el cliente. Bueno, esta parte nunca la configuré. Bueno, em, me da el hosting y bueno, y aquí es lo único que tengo usado. Puedo guardar los datos. Tengo el hosting y aquí aún así hay más aplicaciones todavía. Hay aplicaciones de autenticación para conectar, otro tipo de vasos, funciones, que es como tener un backend pero muy pequeño. Me da opciones de Machine Learning, de Real-Time Database, que es otro tipo de base de datos. Y Storage, esto para yo poder cargar imágenes y ya poderlas mostrar en mi proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí creo que ellos también cargan bastantes imágenes. Digo, aquí se los puedo mostrar porque no cargué la imagen, pero son bastantes. Entonces, volviendo aquí al tema, lo ideal es que, o por qué esto lo muestro de esta manera, lo ideal es que cuando yo vi cómo funcionaba o cómo se entrelazaba todo, digamos que tuve otra perspectiva del desarrollo. Entonces, ustedes como maestros, lo ideal es que, no sé si hay una clase o me imagino que alguna debe de estar, donde al menos junten dos tecnologías y expliquen, o sea, cómo funciona el proyecto del cliente con el servidor, luego el servidor cómo va a interactuar con la base de datos. Y esto solo es prácticamente la puntita, como dirían por ahí. Hay muchísimas más otras opciones, no opciones, sino cosas que se van agregando extra a todo esto. Entonces, esto digamos que realmente es lo básico o lo menos indispensable. A lo mejor al verlo por primera vez pareciera mucho, pero pues, realmente así está la competencia. Y Ramón, Sí, nada más pregunta, esto se puede hacer todo de manera local, ¿verdad? sí, 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 todo se puede hacer de manera local. Cuando ya Pero la usamos recomendación es, perdón, sí, la recomendación es hacer que se pueda manejar en línea para que esté más aplicado a la realidad, pero sí se puede manejar en local.
Lo que pasa es Sí, que, sí, por ejemplo, hay muchos planteles que sí carecen, por ejemplo, de conexión a internet y todo eso. Entonces, nada más para que sepan que sí se puede manejar local, ¿verdad? sí, todo el desarrollo, realmente toda la parte del desarrollo es en local. Nuestra base de datos va a estar en nuestro equipo local, el proyecto va a ser en nuestro local, todo va a estar en nuestro local. ¿Cuándo empezamos a usar la plataforma? Cuando ya queremos que todo esto interactúe, pues, eh, bueno, se le conoce como llevarlo a producción. Pero sí, todo esto interactúa de manera local. Sí, entonces, le decía, es la parte, digamos, esencial. Eh, hay quien cae en querer dominarlo todo al mismo tiempo. Y tampoco es el objetivo. La idea es conocer al menos más de lo básico de cada uno y a lo mejor ser muy bueno en una parte. Por ejemplo, en mi trabajo yo manejo bastante estos dos. Las bases de datos, no tanto porque en mi equipo hay un DBA que bueno, es una persona que se encarga justamente solo a eso nada más. O sea, el DBA, si yo le hablo de frontend o de un framework de servidor, no va a tener idea, pero en base de datos, las maneja todas. Entonces, es quien se encarga de crear todas las tablas, quien se encarga de crear todas las migraciones. Entonces, pero yo tengo que saber y cómo entender cómo funciona. ¿Por qué? Porque yo me conecto con un proyecto de backend. En este caso, bueno, en el trabajo usamos Spring Boot, Nest, en la mayoría de los casos. Entonces yo tengo que saber cómo funciona la base de datos para conectarme, para generar todas las consultas. Entonces, es conocer un poco de todo o saber cómo funciona todo y ser muy bueno, en algo, ¿Por qué? Porque esta parte del cliente normalmente se le llama frontend y es ya un equipo de desarrollo. O sea, hay un equipo como tal ya interactuando ahí. Esta parte de aquí o toda esta ya se le conoce como backend. Entonces, normalmente en una startup o ya en una empresa más grande va a haber departamento de frontend, departamento de backend, departamento de base de datos. Pero el de frontend tiene que saber cómo funciona la parte del servidor y la parte de la base de datos. ¿Por qué? Porque va a estar interactuando por medio de protocolos HTTP. Entonces, get, post, delete y patch, el backend los ve a profundidad, pero el frontend tiene que saber para qué sirve en cada uno. A lo mejor lo básico no tiene que saberlo al nivel de este lado. Y cuando ya se despliega el proyecto de producción, es otro departamento quien se encarga normalmente. Este departamento se le conoce, bueno, es muy variable, normalmente se le llama DevOps. El departamento de DevOps es otro departamento que se encarga de subir el frontend a una plataforma, el backend y que la base de datos esté desplegada también. Entonces, el departamento de DevOps coordina todos los despliegues, coordina todos los repositorios de GitHub. Por ejemplo, el cliente tiene normalmente un repositorio, el backend es otro repositorio. Las bases de datos normalmente se manejan o si es en local, es un contenedor. O si cuando ya se hacen pruebas, o en algunos casos ya se usa incluso la que es directa de una máquina virtual. Va a variar según el caso. Entonces hay otro departamento que se encarga nada más de eso. Esto cuando ya son proyectos muy grandes, a lo mejor de 50 personas o más. En proyectos más pequeños, pues normalmente hay un encargado de frontend y el encargado de frontend se encarga de desplegar la parte que le toca nada más. El de backend igual se encarga de desplegar la parte que le toca y el de base de datos, mismo caso, se encarga de desplegar la parte que le toca de llevar la producción. Entonces todo puede estar trabajado en local, pero sí es muy importante conocer cómo poder llevar un proyecto productivo de cada plataforma. ¿Por qué? Porque normalmente para todos, si buscamos bien, hay una plataforma para hacerlo en todos de manera gratuita.
Entonces, tampoco es como que tengamos que pagar, al menos que queramos un hosting ya personalizado, pudiera ser. Pero mientras no, puede funcionar así, solo que a lo mejor nuestra página tendría un URL de este tipo, pero ahí pues lo importante es ejemplificar o enseñar cómo funciona, más allá de que ya sea tal cual. Sí, sí, Ramón, fíjate, precisamente por lo que comentas, ahorita en el plan de estudios de la carrera de programación hay exclusivamente un submódulo, una materia que se llama Implementa aplicaciones web, que justo el objetivo es mostrarles el proceso para, como tú dices, poner ya la aplicación en producción. Digo, ahí para mí, desde mi punto de vista, hay una incongruencia en el plan de estudios porque en el mismo semestre llevan lo que es el desarrollo de la aplicación web y el mismo semestre llevan implementa la aplicación web. Entonces les digo a los de implementa, pues tienes que desarrollar una pequeña aplicación para recorrer el proceso de implementación. Para mí lo Ah, ideal sería que en un semestre se lleve desarrolla y en el siguiente semestre se lleva implementa, pero así está el plan de estudio. Pero te ya digo, sé. entonces sí hay un submódulo de materia especialmente para implementa aplicaciones web, que sería, como bien comentas, llevar tu aplicación ya a producción y desplegarla pues, en este tipo de entornos, ¿no? Sí, justamente, o sea, las llevan los dos al mismo tiempo. Están aprendiendo desarrollo web y al mismo tiempo cómo hacer deploy o tal cual es el concepto que se usa o sea, la llevan al mismo tiempo. Es la incongruencia que comenta. ¿Perdón? O sea, sí, sí, sí lo entiendo. O sea, llevan las dos materias al mismo tiempo, cuando deberían primero llevar una y después otra. Sí, exactamente. O sea, te digo, ahorita son dos materias separadas del quinto semestre. Un docente imparte lo que es desarrolla aplicaciones web y otro docente imparte lo que es, bueno, puede ser el mismo docente, pero están en dos materias diferentes, pero en el mismo semestre. Sí, sí tiene todo el sentido que sea una buena incongruencia. No, o sea, puede ser bastante complicado porque eh, tiene que tener ya algo desarrollado para Es, poderlo subir. exactamente, sí, te digo, es ahí lo que, ahí no me hace match el plan de estudios, pero me imagino que ahí los que lo desarrollan pues son expertos en este tipo de temas. Pero sí, a mí ahí en ese paso, en esa parte sí me parece ahí como que debería ser en semestres separados. Pero te digo, el objetivo precisamente de Implementa pues es justamente mostrarles este proceso de llevar su aplicación a producción, ¿no? Que bueno, que al menos que ya esté disponible en internet. Sí, de hecho, todo esto que yo les comento aquí lo saqué de su plan de estudio, o sea, está ajustado a eso. Porque como les digo, cada parte de aquí hay otro mundo, entonces, al menos todo esto sí está en su plan de estudios, tal cual. Entonces, si le gustan dar un check, se van a encontrar con este tipo de tecnologías, o incluso algunos sugieren a qué parte subirla. Bueno, esta de aquí, creo que ya no hay que ver nada más. Bueno, la idea es que se entienda cómo va a funcionar todo. Ahora, cómo va a funcionar lo que estamos trabajando nosotros. ¿Qué parte del cliente vamos a usar? La parte del cliente estamos usando React Native. No sé si lo Mm, pudieras marcar ya en ese diagrama que tienes, Ramón. O sea, las tecnologías sí, que estamos sí, utilizando. lo voy a poner de un color diferente. Ah, ok. Pero creo que aquí me lo va a cambiar todo. Ah, no, sí, me lo cambió todo. O un remarcado no viene ahí, un tamaño de Mm, letra más grande. es que como le di enter es un solo párrafo, Ah, pero ahorita lo acomodamos. Sí, el cambio que le aplico me lo hace para todo.
Se me hace, Ramón, que sí, ¿verdad? Sí aplica para todo. Pensé que nomás para lo que tenía subrayado. Sí, ahorita. O lo que puedes hacer es sacar nada más el de React Navy en uno y los otros los dejas en el mismo. Ok, de aquí del lado del cliente vamos a usar React Native. Del lado del servidor, eh, vamos a usar este que está aquí, es Next.js. Nada más ahí Laravel, si es con V. Lo ibas a poner con V y lo cambiaste, pero sí es con V Laravel. Ok, de aquí vamos a ver Nest. Ahora, aquí vemos que cada uno o la mayoría tiene un lenguaje de programación diferente. ¿Por qué elegimos Nest? Para poder seguir usando el mismo lenguaje de programación y que la curva de aprendizaje no fuera tan grande. Por ejemplo, si usáramos Java, Java es un lenguaje, mm, si no lo conocemos o si no sabemos mucho, sí puede ser un lenguaje demasiado con complejidad muy alta. O si es algo que les vamos a enseñar a chicos de preparatoria, sí suele ser un lenguaje no muy complejo, pero requiere demasiado tiempo para ver muchos temas. PHP funciona ligeramente similar. Es más sencillo que Java, pero cuestiones de lógica hay veces que no hacen mucho sentido. Hay variables que dejan de ser variables o asignaciones que ya no se asignan o que en algún momento cambian. Entonces como que se pierde un poquito ahí el hilo. Fuera de eso, creo que es también un poco amigable. Python con Django, en lo particular cuando trabajo con él suele ser un poco complicado porque Python no tiene una versión estable o cambia demasiado. Entonces a lo mejor un recurso que yo busco está en una versión, pero esa versión no es compatible con mi entorno. Entonces, suele ser bastante complejo. Normalmente Python solo se usa para tareas muy específicas como para manejar datos, generar estadísticas, armar dashboard. Pero sí se puede hacer todo esto, pero normalmente se usa en ese sentido para tener información o muchos volúmenes de información, hacer algo como estadística. Express, se usa con JavaScript, pero sí hay que tener un conocimiento avanzado en JavaScript. Y Next es relativamente sencillo, no es tan complicado, o sea, de todos estos es el más sencillo. Pudiera estar casi al igual que Laravel. Nest si ya saben programación orientada a objetos, usar clases, herencia, abstracción, y creo que nada más, ni siquiera es tan complicado en ese sentido. Se les va a hacer ya algo muy, muy familiar. Crear instancias de clase, inyección de dependencias, y creo que nada más. Entonces, por ejemplo, en React Native usamos TypeScript, pero de manera funcional. Es decir, ¿por qué? Porque en React Native usamos Functional Component, todos en base a funciones. Aquí sigue siendo el mismo lenguaje, pero como es un lenguaje multiparadigma, aquí vamos a usar funciones y acá vamos a usar clases. Pero toda la parte de tipado de datos, interfaces, funciona exactamente igual.
Ok, y de aquí vamos a ver ejemplos de las dos. Cómo usar driver y cómo usar un ORM. Realmente todo va a estar en ORM y driver solo vamos a usarla para ver la diferencia entre una y otra. De aquí de base de datos, vamos a usar Postgres. Realmente aquí pueden usar cualquiera, porque cuando tengamos nuestra base de datos nos va a dar un host, un puerto, una contraseña y un usuario. Y ese usuario pueden llevárselo a cualquier base de datos o cualquier gestor. En cualquiera les va a funcionar. En este caso vamos a usar Postgres porque vamos a usar un programa que es bastante sencillo, no es tan pesado como MySQL o Microsoft SQL Server. O ni tan pesado ni tan complejo de instalar. Pero como vamos a tener un host, un dominio, un usuario y una contraseña, esos datos los pueden cargar aquí y les va a funcionar. En el caso de Oracle no, porque Oracle creo que la última vez que lo usé era de paga, entonces había que tener ya una suscripción desde un inicio. Aquí, este es Neo J4. Ok. De las bases de datos no relacionales, MongoDB anteriormente era gratis o tenía una capa gratuita bastante accesible. Neo4j es una base de datos no relacional muy avanzada. Entonces, tiene una curva de aprendizaje bastante amplia. Y Firebase sigue dándonos una capa gratuita bastante accesible, que fue la que les mostré. Sí, es la que les mostré de aquí. Podemos hacer hasta 50,000 peticiones y por día. Entonces, realmente para la hora de desarrollo no nos las acabamos. Entonces, de no relacionales, este sería el que seríamos. Entonces, lo ideal es que con el alumno se pudiera ver todo. ¿Por qué? Porque para todo hay capas gratuitas. Y hay algunas plataformas como Netlify, Heroku, que si tienen una cuenta de Git y a la cuenta de Git le comprueban que es un estudiante, les va a dar nuevamente créditos. Casi todas les dan créditos. Es por eso que es muy importante también que les inculquen casi en cuanto puedan, que se creen una cuenta de GitHub. ¿Por qué? Porque pueden tener créditos gratis en plataformas, este, donde normalmente ya tienen un costo. ¿Y por qué desde el inicio? ¿Por qué? Porque a veces GitHub, para poderte validar o darte algún crédito, no lo da cuentas que se acaban de crear. Tienen que ser cuentas que tienen al menos activas un año. Entonces, por eso es también importante que se cree. Ahora, de aquí, como nosotros vamos a trabajar en React Native, aquí vamos a tener una aplicación que vamos a poder instalar en los dispositivos. Em, Vamos a tratar de sí desplegar la Android, solo que bueno, aquí algo que creo que no les había mencionado, o quizá ya lo sepan, es que estas o ambas plataformas sí tienen un costo. Android creo que solo cobra $20 y ya, o sea, es de por vida. Y a ellos cobra, en dólares no sé cuánto sea, pero son como 3,000 pesos por mes que hay que estar pagando para que la aplicación en iOS esté activa. Pero ahí, perdón, ¿ahí te refieres a la tienda o a qué te refieres?
O sea, para que tengamos nosotros, para que la aplicación esté disponible en la Play Store o... Funcionan diferentes. En Android para la Play Store hay que crear una cuenta de desarrollador y al crear la cuenta tiene un costo. Normalmente son $20, como 400 pesos. Es un pago único y ya puede subir su aplicación y ya le va a funcionar. En el caso de iOS es más complicado o exige más pagos. Entonces, lo que podemos ver aquí es ver un ejemplo de cómo se sube a Android y también ver cómo se puede instalar en sus teléfonos físicamente. Es decir, ahorita la estamos viendo la aplicación en el navegador, pero también vamos a ver cómo compilarla y exportarla al teléfono. O sea que le podamos mover desde el teléfono físico. Ok. Y que estos sí son los únicos que no tienen capa gratuita como tal. Del lado del servidor, el servidor lo vamos a subir a Railway, que también tiene una capa gratuita bastante accesible. Nuestra base de datos va a estar en un contenedor y ese contenedor, también lo vamos a subir a Railway, que también ofrece una capa gratuita. Entonces, Hubris, pues igual, también lo obtiene. Entonces, vamos a crear todo esto a nivel de desarrollo, lo vamos a dar a nuestro equipo. Excepción de esta parte de aquí, todo lo vamos a llevar a tener una plataforma, es decir, subir el backend al servidor y que todos puedan ustedes conectarse a uno mismo o al de los demás. Entonces es básicamente cómo va a funcionar y cómo va a interactuar todo. Ahorita ya vimos la parte cero del cliente. Vamos a ver la parte cero del servidor, que nos va a tomar como decisiones. Y luego la parte cero de cómo funcionan las bases de datos. Llegar hasta acá nos va a tomar como 3 clases. Una vez que ya sepamos cómo funciona todo, ahora sí, vamos a regresar al servidor. Vamos a armar todos nuestros endpoints para crear usuarios, materias, docentes, etcétera, todo el proyecto que se les comentó al principio. Una vez que lo tengamos, eso vamos a armarlo con el cliente debe enviar datos, el servidor los interpreta, los guarda en la base de datos. Luego el cliente los quiere consultar, el servidor lo interpreta, va a los busca la base de datos y se los regresa al cliente. Cuando ya tengamos todo ese flujo, ahora va a aplicar o vamos a integrar algo más que se llama TensorFlow, creo que se los había comentado al principio. Del lado del cliente, tomar una foto, esa foto se la pasa al servidor, el servidor se la pasa a TensorFlow, la IA la interpreta y podemos tener identificación por foto o hay otras, o para poderlo ver más interactivo, podemos tomar una foto desde el lado del cliente, mandársela al servidor, el servidor se la manda a TensorFlow y TensorFlow nos dice si le tomamos una foto a una persona, si la persona está triste, feliz, si tiene hambre, que son ejercicios básicos que se hacen con IA. O tomamos una foto, se la mandamos al servidor, el servidor se la manda a TensorFlow, la interpreta y podemos ver que nos puede hacer diferentes análisis como qué color de ropa trae, calcular la edad, etcétera. Entonces es prácticamente donde cómo nos vamos a estar moviendo. Entonces, a lo mejor en una clase vamos a ver 2 plataformas al mismo tiempo o 3. A lo mejor en una clase solo nos vamos a enfocar en una para preparar y cómo avanzar a la siguiente. Entonces va a estar un poquito ahí fluida la dinámica para poder interactuar con todo esto. Bien, hasta aquí alguna duda, comentario. No, de mi parte no, Ramón.
Bien, puede, bueno, se quedó en la clase, pero si lo quiere tener esto directamente en su equipo, por ejemplo, yo lo guardo y le pongo, ok. Em, Scarlett Road, bueno, me gusta bastante para explicar este tipo de cosas, pero para compartirlo o que todos lo puedan ver al mismo tiempo, ya es de costo. Entonces, lo que tiene es que yo puedo exportar ese archivo. Después, ustedes pueden venir, a ver, por ejemplo, aquí. Mm, Pueden venir a ScalaDraw y pueden abrirlo. Descargas. Ahí está. Lo abren y en teoría deberían de tenerlo. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta es la página. Por si quieren verlo, empezar a moverle o tenerlo todo completo. Ok, esa es la página y bueno, no me deja subir el archivo, se los comparto por WhatsApp. Ahí para que el maestro Joel se los pase a una, ya sea Classroom o por ahí. Bien, son las 10:40. Lo que quiero dejar bien claro aquí es cómo va a estar funcionando todo. Para ver, ya que a partir de aquí ya nos vamos a empezar a mover entre una plataforma y otra. Les había comentado que para las siguientes clases vamos a ver Nest. Para aquí si ocupamos la parte tener Docker instalado y Spring Boot, que es para testear estos métodos de aquí. Perdón, Postman. Ok, son las 10:40. Bien, vamos a aprovechar igual los 20 minutos que quedan para si alguien tuvo alguna duda de la tarea o con que si tuvo ahí alguna complicación para realizarla. Digo, ahí nada más en este caso, Ramón, digo, ejecuté el comando que me pasaste y ya me bajó la última versión de la aplicación. Entonces ya para trabajar sobre eso. Ok, bien, creo que sí nos da tiempo para hacer un ejemplo sencillo de cómo es una clase. A ver. Ok. En su equipo, en una carpeta preferentemente pública, vamos a crear otra que se llame backend. Vamos a abrir una nueva terminal. Ok, aquí esto ustedes lo hacen con la parte con la terminal de GitHub. Aquí es CD. Aquí lo que vamos a hacer es arrastrar esta carpeta aquí para acceder.
Bien, una vez que ya aquí nos diga que ya estamos en esa tarjeta, lo vamos a hacer, vamos a ejecutar el siguiente comando que es un proyecto vacío para poder dar un ejemplo de cómo se funcionan las clases en TypeScript. Aquí le ponemos nombre, podemos ponerle TypeScript for Nest. Aquí va a haber bastantes opciones. Vamos a dirigir la primera, la que dice vainilla o vanilla. Le damos Enter y vamos a elegir la que dice TypeScript con flecha arriba, flecha abajo, me puedo mover. Entonces, ubico que diga TypeScript y doy Enter. Aquí le doy no. No quiero que me muestre cosas experimentales todavía. Me dice que va a instalar y correrlo. Está por defecto y le voy a dar que no para hacerlo manualmente y mostrarles cómo hacerlo porque esta vez es falla. Entonces le digo que no. Ahora de aquí me da instrucciones. Me dice que tengo que navegar a esta carpeta. Entonces escribo tal cual lo que me dice cd ts for nest.js. Una vez que yo ubique que estoy en esta carpeta, aquí por ejemplo vemos ya cambió. Ahora lo que tengo que hacer es ejecutar, tengo que instalar todas las dependencias. Ejecutamos npmi. npmi es la abreviada de install. Si escribo install o solo ahí, va a ser lo mismo exactamente. Ok, ya terminó. Prácticamente es un proyecto sencillo. Ahora ejecutamos el siguiente comando para levantarlo, que es npm run dev. Entonces escribimos npm run dev. Ok, me dice que está corriendo aquí, entonces vengo, me copio esta URL y la pego. Bien. Aquí no vamos a ver tanto el diseño o interactuar con el DOM porque vamos a ver cómo funciona TypeScript como tal. Entonces, vamos a tener Visual Studio Code. Vamos a volver aquí. Creamos esta carpeta que se llama backend. Lo que acabamos de hacer en medio de terminar nos creó otra carpeta, que es tal cual esta. Esta que nos creó, vamos a arrastrarla. Ok, vamos a hacer esto más grande. No tanto. Ok, si observamos, nos creó un proyecto que ya estamos muy acostumbrados a ver. Tiene un package.json, package.json, source y un index. Pero a diferencia de los demás es bastante sencillo. Entramos aquí, tenemos esta parte que dice main counter. Este counter de aquí hace referencia a este contador. Si yo doy clic, aquí está contando. Es solo un ejemplo que ya me da de cómo funciona un contador. Si ya yo vengo aquí, entonces counter, podemos borrarlo o ignorarlo, no pasa nada. Por ejemplo, si yo aquí pongo, esto es lo que ya nos está mostrando, si yo lo quito y escribo, por ejemplo, hola a todos, guardo y ya cambió. Ok, ahora, ¿cómo funciona una clase en TypeScript? Ya vimos cómo funciona la función, ya vimos cómo funcionan, cómo tipar variables o tipos, ya vimos interfaces. Ahora, ¿cómo funciona una clase? Vamos aquí a Source, vamos a crear una nueva carpeta que se llame bases. Dentro de bases vamos a crear un archivo que se llame 01, guión bajo, guión medio, como le quiera poner, y vamos a ponerle clases. .ts. Ok. Entonces, es un archivo de TypeScript vacío, pero ¿cómo creo una clase o cómo sé que es una clase? Por ejemplo, vamos a crear una clase export
class, y luego viene el nombre de la clase. Normalmente en la clase siempre la primera palabra va a ser mayúscula. Por ejemplo, vamos a ponerle una clase típica de ejemplo, va a ser este persona. Ok. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar que es una clase? Porque tiene el prefijo reservado class y el nombre de la clase siempre va a estar en mayúsculas. El export es para yo usar esta clase o acceder a ella desde otros archivos. Entonces, una clase tiene un método o un método, algunos dicen que hace magia, un método principal que se llama constructor. Constructor. Y sí, entonces, esta es la estructura básica o principal de una clase. Ahora, ¿yo cómo creo una instancia de clase o cómo la puedo empezar a usar? Para crear instancias de clase usamos la palabra reservada no. Por ejemplo, con Juan, o vamos a poner, sí, Juan. Juan va a ser una persona, va a ser igual a new persona. Entonces, aquí, bueno, para quitar este error vamos a exportarlo. Está. Entonces, esto es una clase y esto de este acá es una instancia de clase. Ahora, ¿por qué nos sirve una clase? Porque puede tener diferentes propiedades. Por ejemplo, una persona, ¿qué atributos puede tener? Puede tener edad que puede ser de tipo string, no, perdón, de tipo number. Y puede tener otra propiedad que puede llamar name, de tipo string. Puede tener otro atributo que se llame, que pudiera ser, Género. ok. Ok, esta está interesante. Género pudiera ser, por ejemplo, vamos a poner femenino. Esto está mal escrito. Ahí está. O otro. Ok. Ahora, aquí me error, me dice que la propiedad no está inicializada. Y, o sea, está definida, pero nunca se asigna al constructor. Entonces, ¿qué me dice aquí? Me dice que la mueva. Una opción simplemente es moverla para acá. Ahora, como ya están dentro del constructor, bueno, no está dentro del constructor, está dentro de los parámetros del constructor. Aquí ya no puedo poner punto y coma, aquí lo correcto es poner coma. Ok. Entonces lo que me está diciendo que ahora si observamos o siempre hay que acostumbrarnos a leer los errores o advertencias. Ahora pasamos de que no existía a que no estaba en el constructor. Ahora me dice que, oye, ya lo tienes aquí, ya lo tienes declarado, pero nunca lo estás usando, nunca lo estás leyendo. Ok. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que es ponerlo de tipo, aquí hay dos propiedades, o podemos definirlas de dos maneras. Por ejemplo, vamos a agregar otra que se llame ID, que va a ser de tipo nombre. Una propiedad que podemos agregar de las clases o realmente a cualquier variable. Aquí pueden ser privadas o públicas. Por ejemplo, si yo las dejo así por default, TypeScript va a incidir o pensar que están públicas. Pero si yo aquí le pongo que esta sea, por ejemplo, privada, private, y aquí me está diciendo que la sintaxis, ok, es declarado, pero ok, es lo mismo. Ok, entonces es private, por ejemplo, y también le puedo poner otra palabra, perdón, otro reservado que es read only.
¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el ID lo puedo tomar como un identificador único y que en toda mi lógica de negocio nunca se ha modificado. Por ejemplo, dice que la sintaxis está mal. Is enable. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar todas esas propiedades simplemente para que desaparezca el error. Por ejemplo, vamos a poner un método que se llame saludar. Saludar. Vamos a ponerle un console log. Aquí sería hello. Y aquí le concatenamos el nombre. Property main no existe en tipo persona. ¿Por qué no me la está declarando? Name, string, ahí está. A ver. Ok, al parecer ya no me deja, ok. Ok, aquí el error que me dice es porque no lo tengo inicializada. A mi constructor yo le puedo pasar parámetros. Por ejemplo, yo tengo persona. A persona le puedo pasar ID, age, name y género. Entonces le puedo pasar un ID que va a ser 1. Vamos a definirlo aquí primero. Va a ser ID, va a ser age, va a ser name y va a ser género. Ok, lo que me quería evitar era hacer lo siguiente. Aquí tenemos que tener this.id es igual a ID. Y luego this.age es igual a age. Y luego this.name es igual a name. Y luego this.género es igual a género. Ok. Lo que me quería evitar era declararlo o agregarlo aquí otra vez. Sí, sí es posible, pero por el tipo de clase aún no me deja todavía. Entonces, aquí ahora se está quejando que me dice que el parámetro ID esté implícito. Entonces, yo le tengo que poner aquí que es de tipo number. Age también es de tipo number. Name es de tipo string. Y género es de todo este tipo. Entonces, aquí deben de coincidir ambos. Es decir, este ID tiene que coincidir con este ID respecto al tipo. Por ejemplo, si yo aquí en el constructor le digo que el ID es string, aquí ya no me va a dejar asignárselo porque aquí yo ya lo declaré como number. Entonces aquí ya me dice string es no asignable a tipo number. Entonces tienen que coincidir los tipos. Entonces aquí le ponemos number. Ok. Ahora sí ya puedo usar mi método saludar. Ahora, ahora tengo un error. Me dice que mi instancia de persona requiere al menos 4 argumentos y yo solo le estoy mandando uno. Entonces, aquí me dice number, ya se lo pasaste. Ahora tiene el que sigue o el que le tienes que pasar es la edad, por ejemplo, 20. Y ahora le tienes que pasar el nombre. Sería Juan. Y ahora le tienes que pasar el género. Si yo aquí pongo comillas, aquí
me los va a cargar ya predefinidos. Es la ventaja de usar tipos de este estilo. Tipos definidos. Entonces le pongo masculino. Guardo. Y ahora ya tengo ya tengo mi clase. Mi clase termina hasta aquí. Yo ya tengo mi clase. Ya tengo mi instancia de clase. Ahora, si observamos algo que es diferente, antes teníamos funciones, ahora tenemos métodos. Es decir, antes teníamos algo así. Cons. Vamos a poner saludar 1. Ok. Antes teníamos esto que es un arrow function, ahora tenemos métodos. Entonces, y de eso lo podemos hacer con el mismo lenguaje. Entonces, ahora, ¿cómo puedo ver yo esto en consola y cómo puedo ejecutar la parte de saludar? Para esto, primero vamos a poner un console log aquí. Y vamos a imprimir Juan. Ahora, yo creé este archivo y solo he modificado este archivo, no he modificado nada más o nada fuera de él. Entonces quiere decir que yo vengo y aunque haga refresh, aquí no va a haber cambios. ¿Cómo va a empezar a haber cambios? Tengo que al menos importar un elemento. Por ejemplo, voy a importar Juan. ¿En dónde lo voy a importar? Lo voy a importar de este lado. Aquí, en el main. Entonces, aquí voy a cambiar esto. Algo que también vamos a usar bastante es este tipo de comillas. Este tipo de comillas se llama, ¿cómo se llama? Se llama backtip. Normalmente cuando empezamos a concatenar algo, por ejemplo, normalmente ponemos un string y luego hacemos el más y para poder concatenar y a la hora aquí es otra cosa. Entonces, esto funciona, pero aquí otra alternativa de cómo poder usarlo más tranquilamente es con este tipo de comilla que se llama backtip. Entonces, ¿cómo usarla? ¿Cómo poder generarla? Aquí sí tenemos que googlear cómo teclear backtip en el equipo que tengan. Entonces, les va a salir la combinación de teclas sí, la combinación de teclas. ¿Cuál es la ventaja? Es que la pueden tener de este modo y ahora, para poder, todo esto es texto, pero si observan aquí, aquí ya están poniendo variables. ¿Cómo ponemos las variables? Ponemos símbolo de dólar y abrimos y cerramos llaves. Entonces, aquí adentro yo ya puedo poner mi variable. Por ejemplo, voy a poner Juan y aquí ya me lo detectó. Juan punto y si observan, lo que estoy exportando es la instancia de mi clase. Me da age, género, name y me da el método de saludar. Si observan, el de saludar me lo pone incluso de un diferente color. Es un indicador en el que estos tres son parámetros y el cuarto es un método en mi clase. Entonces, vamos Y a... ahí, Ramón, perdón, ¿el ID no se muestra, lo declaraste private? Creo que sí, ¿verdad? Es correcto, no, para allá iba. El ID no se Ok. muestra porque está como privado. Y si yo aquí borro público, TypeScript infiere que va a ser público. Entonces, si yo guardo así, vuelvo, age va a seguir ahí. Entonces, si yo no establezco que sí que es privado, TypeScript lo va a tomar o a pensar que es público. Pero le podemos poner que es público. En caso si ya lo cambio a privado, guardo, ya no está. Entonces, ahora sí, vamos a dejarlo como estaba. Guardo. Entonces, para yo mandar llamar a una variable o un parámetro más de mi clase, simplemente lo agrego y me va a funcionar. Entonces, vamos a observar qué pasó de este lado.
Aquí vemos que la clase se llama Juan. Y aquí estamos imprimiendo este console log de la línea 25. De aquí. Y estamos imprimiendo la instancia de Juan. Entonces vamos a la consola. Si aquí ustedes observan, esto es un objeto, pero el objeto ya me dice que es de tipo persona. O sea, ya está identificando que es una clase. Ahora, si fuera un objeto tradicional o que no fuera una clase, por ejemplo, vamos a imprimir otro y vamos a ponerle lo mismo. Va a decir age 20, luego tiene name. Vamos a cambiar el nombre nada más para que podamos diferenciarlo. Ana, femenino. Aquí lo que yo estoy imprimiendo por consola es una instancia de una clase y aquí estoy imprimiendo un objeto común. Entonces, si observamos, el primero ya me lo detecta como que es una clase y me dice de qué tipo es la clase, es clase persona. El segundo es un objeto común, nada más. Entonces, si aquí observamos, tengo Juan. Ahora, si yo ahora quiero usar un método, por ejemplo, yo aquí le puse saludar. Si yo acá le pongo saludar, eh, si yo accedo a un parámetro, simplemente lo mando a llamar. Pero cuando tengo un método, si observamos, es diferente, o me lo pone diferente Visual Studio Code. Saludar, como es un método, tengo que mandarlo a llamar con paréntesis. Si no se los pongo, a veces va a funcionar, a veces no. Entonces, lo ideal es siempre ponérselos. Entonces, guardo, regreso. Aquí me dice un define, pero acá me dice Hello Juan. Entonces, ¿por qué acá no puso un defined y por qué aquí sí me mostró lo esperado? Vamos a volver. Este console log es este aquí el que se ejecutó. Se ejecutó Hello y el nombre que le pasé, que es Juan. Se ejecutó correctamente. Pero ¿por qué de este lado no? ¿Por qué? Porque es un método void. ¿Qué es algo void? O igual como una función void, es algo que no retorna nada. Entonces, como no está retornando nada, lo que está mostrando es nada. Entonces, si yo aquí, a diferencia, creo una constante que se llame saludo, y esto lo igualo a esta parte de aquí, aquí sigo imprimiendo lo mismo, saludo, pero ahora voy a hacer algo diferente, voy a retornar el saludo. Guardo, vuelvo de este lado, pongo el mouse sobre mi método y ahora me dice que es un método de la clase persona saludar y que ya no retorna void, o sea que void es que no retorna nada. Y eso ya no es un método void, ahora es un método de tipo string. Entonces, si yo regreso acá, ya me dice Elo Juan y lo que está mostrando aquí también es Elo Juan. Entonces, ¿por qué usar una instancia de clase y por qué usar clases y no un objeto directo? ¿Por qué? Porque en mi clase puedo tener cosas de este tipo. ¿Qué quiere decir? A lo mejor yo tengo que armar un request o tengo que construir algo, entonces con estas propiedades. Entonces, un objeto, pues obviamente no me da para eso, pero una clase sí. Entre muchas otras cosas, por ejemplo, tengo el ID. Voy a quitar el read only. Y el public. Entonces, si yo desde afuera, aquí tengo Juan, y yo aquí tengo name puedo asignarlo a otra cosa, a otro nombre.
pero name porque es de tipo público. Pero por ejemplo, vamos a hacer lo mismo con ID y con ID también me va a funcionar. Bueno, ok. Aquí no me funcionó porque es otro tipo, pero si le pongo el tipo correcto, va a funcionar. Pero ¿qué pasa si ahora yo le pongo read only? Bajo y ya me dice de que, oye, tu ID no se puede modificar porque la propiedad es read only. Entonces, esto es algo que en Nest vamos a usar bastante para de alguna manera blindar propiedades que no queramos, que a lo mejor por una mala implementación o que el usuario pueda modificar, como puede ser un ID. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si queremos afectar una tabla en la base de datos y en nuestro proceso de reglas de negocios sin querer la cambiamos y ya afectamos a otro renglón que no era? Entonces, el read only se utiliza bastante para eso, entre muchas otras cosas. Ahora, ¿qué pasa si ahora parte, en vez de público, luego privado? Bueno, eso quiere decir que ya no siquiera va a estar accesible para mi instancia de clase. Entonces, si le pongo Juan punto, a ver, guardo, es private. Ahora sí. Escribo Juan punto y ya ni siquiera va a estar disponible. Sí va a estar disponible aquí, dentro de mi contexto de mi clase. Es decir, aquí sí va a seguir estando disponible. Aquí lo voy a tener, pero no le voy a poder asignar ni cambiar ningún valor. Ahora, ¿por qué esta parte de acá sí me funcionó y esta no? ¿Por qué? Porque en el constructor va a inicializarlo. Entonces, el valor que llegue aquí es con el que se va a quedar y posterior a eso ya no puede haber ningún cambio. Entonces, esto prácticamente es una clase. Podemos tener métodos para poder, con las propiedades o variables, armar más cosas. Por ejemplo, si quisiéramos armar una consulta en una base de datos, con estas propiedades a lo mejor ya son suficientes para crear condiciones o para armar un query y ir a buscar algo. Entonces, ya una vez que lo tengamos, ya nos olvidamos de nuestra clase y simplemente creamos una instancia y la empezamos a usar. Bien, creo que ya nos pasamos un poquito de la hora, entonces ya con esto damos por terminada la sesión de hoy. Bien, si no hay una pregunta y comentario, sería todo por hoy y ya nos vemos la próxima semana. Ahí le voy a hacer llegar al maestro Joel un par de videos de cómo se instala Postman y de cómo se instala Docker. Esto para la siguiente clase ya no ver esa parte y ya irnos directamente al código y ya tener eso listo. Gracias, hasta luego. Ok, Sale. Sale. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana. igualmente. Gracias. Sale. Bye.